Yo no salgo de los psicólogos y de los psiquiatras. Tú lo haces sin yo marcar. No, márcame. ¿Estás listo para conocer el lado oscuro de una de las leyendas más grandes del merengue? Vilfrido Vargas, el hombre que convirtió a los hijos del rey en una orquesta icónica, tuvo bajo su ala a 28 cantantes que grabaron con su nombre, 28 artistas que marcaron huella en la música. Pero, ¿quién era el verdadero rey detrás de todo esto? Si pensaste que Vilfrido solo era un genio de la música, prepárate para descubrir su otra cara. En este video, no solo vas a escuchar la historia que nunca te contaron, sino que él mismo lo confesará. Todo comenzó con una amenaza que cambió el rumbo de la historia: si en una semana no te pones al nivel de los demás, te voy a cancelar. La tensión creció, y cuando llegó el momento de tomar decisiones, el dilema fue claro: vamos para Colombia. Y yo le respondí: yo voy, pero tú no. Lo que pasó después fue aún más impactante: tu reemplazo ya está allá, dijo Vilfrido, un hombre que dominaba el maquiavelismo como pocos. Las cosas llegaron a un punto extremo. Todos los cantantes, al borde de la rebelión, amenazaron con dejarlo. Nos preparamos para hacerle la vida imposible. Y así, empezamos a desvelar los aspectos más oscuros de Vilfrido Vargas, un genio musical, sí, pero también una figura que dejó una estela de sufrimiento en su camino. Como diría mi abuela, ese no era un angelito. La historia que hoy les traigo no es una cualquiera. Es la historia de traición, ambición y poder detrás de una de las figuras más grandes del merengue, Vilfrido Vargas. ¿Alguna vez te has sentido traicionado por alguien que considerabas hermano? Pues imagina estar en el lugar de Vicente Pacheco, uno de los primeros cantantes de la orquesta, cuando Vilfrido lo despojó no solo de su dinero, sino también de su dignidad. El joven Vicente, con la esperanza de que al grabar con Vilfrido recibiría su pago, pronto descubrió la cruel verdad: el dinero nunca llegó. Vilfrido lo había dejado en el olvido, sin ni siquiera un centavo por sus esfuerzos. Pero lo más impactante fue lo que Vicente hizo después: decidió irse, dejando atrás a un hermano que, al final, no era más que un líder despiadado. Solo Vilfrido Vargas, de su orquesta, tuvo 28 cantantes, 28 que grabaron, 28. Director de Los Hijos del Rey, pianista. ¿Quién era el rey? Wilfredo Vargas. Y esa fue solo la primera de muchas víctimas. Como Vicente, otros artistas, como Miki Taveras, experimentaron lo mismo: éxitos, fama, pero sin un solo dólar por todo el sudor y trabajo, ni siquiera para cubrir su transporte. Y es que trabajar con Vilfrido no era fácil. Las grabaciones parecían un laberinto de cambios de última hora. Una vez que pensabas que todo estaba listo, él llegaba y decía: no, vamos a cambiar esto. Era un juego mental constante, un desafío tras otro. Pero ahí no acaba todo, mis amigos. La historia de Vilfrido Vargas está llena de giros inesperados. Lo que muchos no saben es que su forma de despedir a sus músicos era algo digno de una novela de suspenso. Imagínate, te despide en el aeropuerto justo antes de tomar un vuelo o en pleno escenario. Uno de los casos más impactantes fue el de Chambers, quien recibió su despido en vivo, antes de subir al escenario. Y, por si fuera poco, le pasó su reemplazo como si nada. Pero, lo más intrigante de todo es cómo Vilfrido jugaba con las mentes de sus músicos. Creaba una competencia brutal entre ellos, enfrentándolos sin piedad. Les decía a unos que los otros estaban celosos de su éxito y a otros les aseguraba que el compañero de turno tenía habilidades que les quitarían el puesto. Lo peor de todo es que lo hacía de manera tan astuta que casi no te dabas cuenta de cómo te manipulaba hasta que ya era demasiado tarde. ¿Y qué hay de las cláusulas engañosas que firmaban los músicos? Vilfrido tenía su propia versión de control, atando a los artistas con contratos de años. Ra, uno de los más afectados, lo describió como su peor error: el control mental, la rivalidad constante y la manera en que creaba situaciones caóticas para que sus músicos se destruyeran entre ellos. Todo esto, mis amigos, era parte de la táctica de Vilfrido. Ra, quien, después de dejar la orquesta, publicó un álbum, pero lo que parecía un paso hacia el éxito, lo hundió aún más. En vez de seguir su carrera, perdió todo por no ceder ante Vilfrido. Su proyecto El Clan de la Furia se desplomó y, a pesar de sus sueños, terminó sin hogar y sin un centavo, porque se negó a pedir perdón a un hombre que lo había arrastrado al abismo. Vilfrido era la figura omnipotente del merengue, el que dictaba las reglas, el que manejaba todo como si fuera un imperio. Si no te sometías a él, te quedabas fuera. Y eso es exactamente lo que pasó con Ra.
Ahora, prepárate para la historia de Chambers, un cantante que vivió una de las experiencias más impactantes que jamás puedas imaginar. Chambers tenía un estilo único y un parecido físico con Wilfrido que lo hacía casi una copia. ¿Sabes qué hizo Wilfrido? Le pidió que se rapara el afro y se cortara el bigote para que no lo confundieran con él. Increíble. Pero cuando Chambers se negó, Wilfrido lo despidió en pleno escenario, antes de una de sus presentaciones, y lo reemplazó como si nada. Sin explicaciones, sin piedad. Tú ya no sirves, aquí está tu reemplazo. ¿Para Colombia? No, yo voy para Colombia. Tú no vas, tu sustituto está allí. Wilfrido usaba el arte del maquiavelismo. Ponte la pila que vamos contigo, todos los cantantes te vamos a caer arriba, no te vamos a matar, te vamos a dejar vivo para que sufra. Así, de golpe, Chambers se vio fuera, sin más oportunidad, sin más palabras. Y esa es solo una muestra del tipo de liderazgo que tenía Wilfrido, fríamente calculador y despiadado. Pero la historia de Wilfrido no se detiene ahí. En un giro aún más sombrío, aprovechó la enfermedad de Belkis Concepción, la creadora de las chicas del Can, para robarle la orquesta que ella misma había levantado. Mientras Belkis luchaba contra sus problemas de salud, Wilfrido registró el nombre de la orquesta como suyo. Sin un gesto de compasión, sin siquiera una llamada para saber cómo estaba. El amor no conoce frontera. A Belkis le dolió tanto como una puñalada por la espalda. Me robaron mi orquesta, decía, y la sensación de traición fue tan grande que, a pesar de todo, aprendió a superarlo, aunque nunca olvidó lo que pasó. Y si piensas que esto no puede ponerse peor, déjame hablarte de Ruby Pérez. Tras una gira, Ruby pidió descansar, pero Wilfrido lo despidió de inmediato. Sin trabajo, sin sustento para su familia, Ruby se vio despojado de su estabilidad y en ese momento, todo parecía un golpe devastador. Pero, como suele suceder, lo que parecía una tragedia se convirtió en una bendición. Esa decisión de Wilfrido lo empujó a encontrar su propio camino, a descubrir que su futuro no dependía de alguien que no sabía reconocer su valor. Y claro, no podemos olvidar la disciplina implacable de Wilfrido, que más que un jefe, parecía un comandante militar. Con su orquesta, todo debía ser perfecto. Si alguien cometía el más mínimo error, la presentación se detenía al instante. Imagina la tensión, el miedo constante a fallar. Así me lo dijo. Que si tú en una semana no te ponías a la par con los muchachos, él te iba a cancelar. Como Eddie Herrera, que luchaba por destacar en el baile, o como otros músicos que sentían la presión de estar siempre a la altura. Wilfrido no daba margen para errores. Y si lo hacías, mejor que te prepararas para escuchar su reprimenda. En su orquesta, la perfección era la única opción. Pero no solo los músicos más novatos sufrieron. Peter Cruz, un talento indiscutido, nunca recibió el reconocimiento que merecía. Wilfrido nunca lo mencionó, nunca reconoció su trabajo. Y lo peor de todo, se quedó con la sensación amarga de haber sido invisible para el hombre que comandaba la orquesta. Y ni hablar de Joselito, quien, tras cantar Volveré en el escenario, miró en busca de la aprobación de Wilfrido, pero este ya se había ido. Sin palabras, sin reconocimiento. Ese vacío, esa indiferencia, fue lo que muchos experimentaron en la orquesta de Wilfrido. ¿Qué nos deja todo esto? Un legado de poder, manipulación y traición. Un hombre que, aunque genial en la música, tenía un control sobre su orquesta que muchos consideraban opresivo. Pero, como siempre, al final los músicos descubrieron que, a pesar de la fama y el éxito, el precio que pagaban era muy alto. ¿El precio de ser parte del imperio de Wilfrido Vargas? Lo descubrieron de la peor manera. Se decía que Wilfrido tenía una especial predilección por una de las chicas de su orquesta, Miriam Cruz. Pero no era solo una relación profesional. No, amigos, era algo mucho más ambiguo y misterioso. Miriam estaba bajo una vigilancia constante, un trato exclusivo que hizo que muchos empezaran a especular si había algo más allá de lo que parecía. ¿Había una relación secreta entre ellos? Nadie lo confirmaba, pero los rumores volaban como el viento, y lo que era seguro es que Miriam tenía un lugar especial, casi privilegiado en su orquesta. Pero las sorpresas no terminan ahí. Y él era el productor, era todo de la agrupación, el dueño de la agrupación. Wilfrido no solo manejaba a sus músicos con mano de hierro, sino que también se hablaba de prácticas que iban más allá de la música. Algunos rumores apuntaban a que él había recurrido a la ayuda espiritual para alcanzar el éxito. ¿Santería? Muchos lo llamaban santero,
y se especulaba sobre cómo esas prácticas podían influir en su ascenso al estrellato. Pero no todo era espiritual. Su orquesta, su gran vehículo para la fama, también servía como una máquina de hacer dinero, de maneras que no siempre eran claras. ¿Es esto lo que realmente le dio el poder? Y hablando de energías oscuras, no podemos dejar de mencionar los misteriosos y trágicos sucesos que rodeaban a las chicas del Can, la orquesta que muchos relacionan con la suerte macabra que parecía seguir a sus integrantes. Accidentes, muertes inesperadas y hasta una maldición que algunos juraban había caído sobre ellas. No todos creían en esas supersticiones, pero la coincidencia de eventos extraños no podía ignorarse. ¿Qué había realmente detrás de esas tragedias? Algunos se cuestionaban si había algo más oscuro jugando en las sombras, algo que se ocultaba detrás de las luces brillantes del escenario. Vilfrido también se metió en problemas legales que marcaron su carrera. El famoso baile del perrito, una de las canciones más populares del merengue, tenía un oscuro trasfondo. Todos la cantaban, pero pocos sabían que el verdadero autor de la canción, Juan Valdés, luchó para que se le reconocieran los derechos de autor. La disquera, controlada por Vilfrido, nunca reconoció oficialmente su trabajo, a pesar de que él se llevaba el crédito. Pero la historia no termina ahí. Winston Paulino, otro músico clave, también reclamó la autoría de varias canciones y exigió una indemnización por los daños. Entre demandas y luchas legales, el dinero y el reconocimiento se convirtieron en un tema central. Y como si todo eso fuera poco, uno de los episodios más oscuros de la vida de Vilfrido fue el escándalo con Yocasta Sánchez. En 2003, Yocasta, esposa de Winston Paulino, demandó a Vilfrido acusándolo de abuso sexual. La demanda sacudió al mundo del espectáculo, y aunque el caso fue desestimado por un juez, las repercusiones siguieron. ¿Fue un caso de abuso real o una lucha por dinero? La historia dio un giro inesperado cuando Winston Paulino defendió a Vilfrido, acusando a su esposa de inventar la acusación. Yocasta, por su parte, mantuvo su denuncia, pero el caso fue tratado como un trastorno psicológico. La acusación, que originalmente pedía $500,000 en indemnización, dejó más preguntas que respuestas. En medio de todo esto, Vilfrido seguía siendo el titán del merengue, pero detrás de esa fachada de éxito y poder, había una serie de manipulaciones, traiciones y tensiones que nadie podría haber imaginado. Lo que parecía ser una carrera gloriosa en la música, en realidad, estuvo marcada por oscuros secretos y luchas internas. Así que, ¿realmente el éxito de Vilfrido fue solo cuestión de talento? ¿O había algo más que lo impulsaba? Eso es lo que muchos se siguen preguntando. Ahora, para entender mejor lo que ha sido su vida y las dificultades que ha enfrentado, vamos a escuchar de su propia voz, directamente de Vilfrido Vargas, quien nos comparte algunos aspectos personales de su vida que quizás pocos conocen. Aquí están sus palabras. A casi 79 años, miren, la verdad es que mi salud me está cobrando lo que no me preocupé en su momento. Mi vida laboral, esa vida que fue una constante sin descanso, hoy me pasa factura. He tenido mis días buenos, claro, pero también he tenido que lidiar con dificultades respiratorias y hospitalizaciones. Ya son parte de mi rutina diaria. Pero lo que tal vez muchos no saben es que, más allá de los años y las exigencias, hay algo mucho más profundo que me marcó, algo con lo que he vivido desde antes de alcanzar la cima, la abulia. Esta enfermedad es rara y se apoderó de mí cerca de los 40 años. La gente habla mucho de mí, pero esto es algo que nunca he compartido en detalle, y sé que es una de las cosas más impactantes de mi historia. La abulia, básicamente, es una incapacidad total para tener voluntad. Imaginen sentirse atrapado en tu propia piel, como si tu cuerpo y tu mente no respondieran, sin poder hacer nada, sin tener ni siquiera la fuerza para empezar o continuar algo. Eso fue lo que me pasó, y créanme, fue tan fuerte que me llegó a hacer pensar que me estaba volviendo loco. Recuerdo que de niño ya experimentaba alucinaciones. Veía muertos, veía edificios flotando. Imagina lo aterrador que debe ser eso, y lo peor es que no entendía qué estaba pasando. Los médicos, al principio, pensaron que mis alucinaciones venían de problemas con mis amígdalas, así que me operaron, pero no solucionaron nada. Con el tiempo, descubrí que todo esto tenía un nombre, abulia. Fue un golpe devastador. Me costó mucho entender que había algo más allá de los simples problemas de salud, algo mucho más complejo. A pesar de todo esto, nunca dejé de luchar.
Yo siempre fui un hombre que buscaba tener el control, la perfección en todo lo que hacía. Lo llevé al extremo. Pero hoy, con el tiempo, a pesar de tener medicación y apoyo psicológico, sigo batallando por mantener el control de mi vida. Es difícil, les soy sincero. A veces, cuando me levanto por la mañana, me siento como una momia. Eso es lo que siento. Esta de Wilfrido Vargas va a estar aquí trabajando en todas las navidades en territorio. No se vayan las penas y se alegra el corazón. A ver. Todo lo que me daba energía, lo que me mantenía en pie, hoy parece estar tan lejos. Mi único consuelo, en estos días, es el televisor y mi propia compañía. Un contraste brutal con esa vida de fiestas y fama que viví en mis años dorados. Pero la vida es así, ¿no? No siempre es lo que uno espera. Les voy a ser sinceros, la gente siempre habla, siempre especula, pero pocas veces se sabe la verdad de las cosas. Con Miriam Cruz, esa chica, esa mujer, siempre hubo una conexión especial. Muchos lo veían, sí, y algunos hasta hablaron de algo más, pero ¿saben qué? Nadie entiende lo que realmente pasaba detrás de las puertas del escenario. Miriam era una de las voces más poderosas que pasaron por mi orquesta, y no solo era su talento lo que la hacía única, era su entrega, su pasión, su profesionalismo. Claro, la protegía, la apoyaba, como hacía con todos los de mi orquesta. No era solo una cuestión de trabajo, era una cuestión de respeto, de darle el lugar que merecía. Eso sí, nadie puede negar que ella tenía algo que no se encuentra fácilmente en otros artistas. No voy a entrar en chismes, pero les aseguro que Miriam siempre fue muy importante para mí, como artista y como persona. Ahora, en cuanto a los artistas que pasaron por mi orquesta, la historia es otra. Muchos de ellos llegaron buscando algo más, buscando la fama, pero lo que no entendían es que, en mi orquesta, no había espacio para los débiles. Yo siempre fui exigente, al máximo, porque sabía que la música no perdona. Quien estaba conmigo debía estar preparado para trabajar sin descanso, para vivir esa vida de sacrificio que el mundo del merengue exige. No tenía tiempo para las mediocridades. Cada uno que llegó a mi orquesta pasó por pruebas, por momentos difíciles, pero eso los hizo grandes. Nadie puede negar que, cuando estaban conmigo, estaban en la cima, pero también sabían que, si no daban lo mejor de sí mismos, no había cabida. Muchos de esos chicos y chicas, hoy me critican, hablan de mí como si todo hubiera sido un camino de rosas, pero no fue así. Si no los preparaba, si no los empujaba a dar el máximo, no habrían llegado a donde llegaron. ¿Y saben qué? A pesar de todo lo que se dijo, lo que pasó, yo nunca me arrepentí de darles la oportunidad. Porque, al final del día, yo siempre creí en la gente que tenía talento, no solo en los que sabían bailar o cantar bien, sino en los que tenían esa chispa, esa magia que te hace único. Y aunque muchos se fueron, muchos también me dejaron lecciones. Y esas lecciones, créanme, me las llevo conmigo. Sí, a veces fui duro, a veces fui frío, pero nunca fui injusto. Lo que me dolía, de verdad, era cuando algunos de ellos se sentían traicionados, o cuando pensaban que no les daba lo que merecían. Si hay algo que me duele, es que muchos de ellos no entendieron que todo lo que hacía, lo hacía porque creía en su talento. Si los despedí, si no los llamé, si no les di lo que querían, era porque el negocio era así. El que no daba el 100% quedaba atrás, sin importar cuán grande fuera su nombre en ese momento. Pero eso nunca significó que no los valorara. Y si en algún momento no lo supe mostrar, les pido perdón. Porque, al final, mi única intención siempre fue llevar el merengue a lo más alto, y eso no se logra sin sacrificios. Lo que más aprendí de todo esto es que, a veces, el destino tiene maneras muy raras de hacernos entender lo que realmente importa. Y aunque hoy enfrento estas batallas, sigo aquí, sigo adelante. Y así llegamos al final de este increíble viaje por la vida y carrera de Wilfrido Vargas. Como siempre, hay mucho que se puede decir, y este solo ha sido un vistazo a una historia llena de luces y sombras. Ahora quiero saber qué piensan ustedes, ¿realmente Wilfrido fue el genio que todos conocemos, o hubo algo más detrás de su éxito? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Y si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse, activar la campanita para no perderse ningún detalle, y darle like si este video les dejó algo que pensar. Nos vemos en el próximo video, cuídense mucho.